40% más. Eso no puede ser correcto. Parpadeé frente a mi pantalla, pero los números se negaban a cambiar, sin importar cuántas veces actualizara la página. La hoja de cálculo de compensaciones, que Kyle de Recursos Humanos había compartido por accidente con todo el departamento de finanzas, en lugar de enviarla solo al equipo de liderazgo, brillaba en mi monitor. Cada fila era más devastadora que la anterior. Mason Reeves, 2 años en la empresa, salario base de $137.000. Vanessa Lynn, 14 meses en la empresa, salario base de $134.500. Tristan Adler, 8 meses en la empresa, salario base de $142.000. Todos ellos capacitados por mí. Todos ganaban casi un 40% más que mi salario, que era de $98.750, después de haber pasado 9 años construyendo, desde cero, toda la infraestructura financiera de esta empresa. Los sonidos de la oficina se desvanecieron a mi alrededor. El tecleo de los teclados, las conversaciones murmuradas y el zumbido del sistema de ventilación, que siempre funcionaba demasiado frío. Deslicé el documento hacia abajo otra vez y sentí que el pecho se me oprimía al encontrar mi nombre oculto en la página 3, Eleanor Avery, 9 años en la empresa, salario base de $98.750. 9 años, incontables semanas de 60 horas resolviendo ecuaciones imposibles, encontrando errores que nadie más podía ver, creando protocolos de cumplimiento que le ahorraron millones a la empresa, y capacitando a cada una de las personas, que ahora ganaban drásticamente más que yo. Miré a través de la oficina abierta hacia Mason, quien se reía de algo en su pantalla. Probablemente otro meme de criptomonedas. Mason, quien todavía me preguntaba cómo conciliar correctamente las cuentas por pagar, a pesar de llevar 2 años en el puesto. Mason, quien ganaba casi $40.000 más que yo. La notificación de recuperación de correo de Kyle llegó 3 minutos después, pero ya era demasiado tarde. Yo ya había descargado la hoja de cálculo y la había guardado en mi unidad personal. Cerré mi computadora portátil y caminé directamente a la oficina de Daniel Hammond, quien había sido mi gerente durante los últimos 6 años. No programé una reunión, no envié ningún mensaje, simplemente llamé a la puerta 2 veces y entré cuando él levantó la vista de su escritorio. Eleanor, ¿pasa algo urgente? Él tuvo la audacia de mostrarse molesto por la interrupción. Coloqué mi computadora portátil frente a él, abierta en la hoja de cálculo. Necesito entender esto, dije. Mi voz sonaba extraña, controlada pero a la vez vacía. Los ojos de Daniel se dirigieron rápidamente a la pantalla, y luego volvieron a mí. La ligera dilatación de sus pupilas me lo dijo todo. Él sabía exactamente lo que yo había encontrado. Cerró mi computadora portátil, se apoyó en el respaldo de su silla, y juntó las yemas de los dedos. Eleanor, sabes que no puedo discutir la compensación de otros empleados. No estoy preguntando por la compensación de ellos. Estoy preguntando por la mía. Reabrí la computadora portátil. 9 años, Daniel. 9 años construyendo cada sistema financiero en el que se apoya esta empresa. Yo capacité a todas estas personas, que ahora ganan un 40% más que yo. ¿Cómo es eso posible? Él suspiró. Ese suspiro de gerente en particular, ideal para hacerte sentir que estás siendo irracional. El mercado ha cambiado significativamente desde que te contratamos, Eleanor. Es la política de la empresa para los nuevos ingresos del mercado. Tu compensación se estableció en una economía diferente. Entonces, ajústala. No es tan sencillo. Hay bandas salariales, estructuras, políticas. Él se encogió de hombros. Realmente se encogió de hombros frente a mí. ¿Lo tomas o lo dejas? Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino por algo completamente diferente. Me gustaría solicitar una revisión formal de mi compensación, mantuve mi voz firme. Puedo enviar la solicitud, pero francamente será rechazada. Acabamos de completar las revisiones anuales el trimestre pasado, y recibiste tu aumento estándar del 3%, él miró su reloj. ¿Había algo más? Esa noche no lloré, no grité y tampoco llamé a mi hermana Meredith para desahogar mi frustración. En su lugar, abrí mi computadora portátil en la mesa de la cocina, y comencé a escribir. Por cierto, soy Ellie.
Eleanor Avery, de 34 años. El tipo de persona que ordena su estante de especias alfabéticamente y organiza su armario por colores. El tipo de persona a la que siempre le han dicho que es detallista y minuciosa, lo cual es el código corporativo para te acumularán trabajo hasta que te rompas, porque eres demasiado responsable para permitir que las cosas fallen. Permítanme hacer una pausa por un momento antes de continuar. ¿Podrían tomarse unos segundos para decirme en los comentarios desde dónde me están viendo? Quiero saber que mi historia les ha llegado, sin importar dónde se encuentren. Y si alguna vez se han sentido poco valorados, tal vez puedan dejar un corazón o algo similar, porque lo que estoy a punto de contarles lo cambió todo para mí, y tal vez también lo haga para ustedes. Así que ahí estaba yo sentada en la mesa de mi cocina con una copa de Cabernet del supermercado, creando el documento más importante de mi carrera. Comencé con una cronología simple de mis 9 años en la empresa. 2014, contratada como analista financiera. Construí el primer sistema de informes automatizado, el cual eliminó 30 horas de trabajo manual a la semana. 2015, ascendida a analista senior. Reestructuré el proceso de cuentas por cobrar, lo que redujo las cobranzas pendientes en un 42%. 2016, creé el marco de cumplimiento tributario que aprobó la Auditoría Federal con 0 observaciones. Fue la primera auditoría limpia en la historia de la empresa. Lo documenté todo. Cada crisis que había evitado, cada dólar que había ahorrado, cada sistema que había construido, y cada persona que había capacitado y que ahora ganaba más que yo. Trabajé durante toda la noche impulsada por una claridad fría que nunca antes había experimentado. Al amanecer, ya había creado un análisis de 43 páginas titulado El costo de la memoria institucional, el cual consistía en un desglose completo de mi valor para la empresa. En la página final, calculé la cantidad exacta en dólares que le había ahorrado a la empresa solo en el año anterior, $267.459. Esto se comparaba con el ajuste que debería haber recibido para llevar mi salario al valor de mercado, que era de $39.500. Las matemáticas no eran complicadas. Imprimí el documento y lo mandé a encuadernar de manera profesional en una cafetería de 24 horas. Luego fui a casa, me duché y me vestí con mi atuendo más caro, una falda de tubo gris carbón y una blusa crema, que me había comprado después de mi último ascenso hace 3 años. Cuando llegué a la oficina, me dirigí directamente al despacho del director ejecutivo, Garrett Wilson. Su asistente, Tara, aún no estaba en su escritorio. Eran solo las 7:15 de la mañana, así que me deslicé en su oficina vacía, y coloqué 3 elementos en el centro de su escritorio: mi carta de renuncia, una carta de oferta de una empresa competidora que había estado buscándome durante meses, ofreciéndome $145.000 más beneficios, y mi análisis encuadernado en cuero. Después fui a mi escritorio y comencé a trabajar como si fuera un día cualquiera. Cerca de las 9:30, mi teléfono sonó. Era la extensión de Garrett. Eleanor, ¿podrías venir a mi oficina, por favor? Su voz sonaba tensa. Me tomé mi tiempo para recoger mi libreta y mi bolígrafo. Caminé deliberadamente por el piso de la oficina, donde la gente ya estaba susurrando. Se había corrido la voz sobre la hoja de cálculo. Sentí sus miradas sobre mí, pero mantuve la vista al frente. Cuando entré a la oficina de Garrett, no solo lo encontré a él, sino también a Daniel, a Kyle de Recursos Humanos, y a Vanessa Chen, la directora de operaciones. Mi análisis estaba abierto sobre el escritorio de Garrett. «Cierra la puerta, por favor, Eleanor», dijo Garrett. A sus 57 años, él tenía la calma ensayada de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Permanecí de pie, incluso cuando Garrett me hizo un gesto hacia la silla. «Hemos revisado tu documento», comenzó él, dando golpecitos en la cubierta de cuero. «Debo decir que es bastante minucioso». «Gracias», mantuve mi voz neutral. «Parece que hay un malentendido sobre la compensación que deberíamos abordar», intervino Kyle de Recursos Humanos, sudando ligeramente cerca de la línea del cabello. «No hay ningún malentendido», respondí. «He trabajado aquí durante 9 años, y he capacitado a 5 personas que ahora ganan significativamente más que yo. Cuando planteé el problema, me dijeron que era la política de la empresa.
Simplemente estoy tomando una decisión comercial basándome en la información proporcionada. Daniel se movió incómodo en su sitio. Eleanor, si nos hubieras dado tiempo para revisar tu solicitud. Lo hice durante 9 años, me giré para mirar directamente a Garrett. La sección final de mi análisis incluye un plan integral de transferencia de conocimientos. Cada proceso, contacto, solución alternativa y vulnerabilidad del sistema que existe exclusivamente en mi cabeza está organizado por su impacto en el departamento. Lo encontrarán bastante detallado. Vanessa Chen, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Claramente has pensado mucho en esto, Eleanor. Así es. ¿Qué se necesitaría para que reconsideraras tu renuncia? Preguntó Garrett, inclinándose hacia adelante. Yo ya había anticipado esa pregunta. Mi valor de mercado está claramente establecido, tanto por su propia estructura de compensación como por mi oferta de la competencia. Sin embargo, esto no es solo una cuestión de dinero. Se trata de 9 años de ser subestimada, a pesar de mis contribuciones demostrables al éxito de esta empresa. Hice una pausa, dejando que el silencio se volviera incómodo. Necesitaría que mi salario se ajustara a $150.000, una compensación retroactiva por la disparidad del año pasado en forma de bono, y una revisión formal de las prácticas de compensación en toda la empresa para abordar desigualdades similares. Kyle, de hecho, ahogó un grito de sorpresa. Daniel se miró los zapatos, mientras Garrett me estudiaba con la mirada durante un largo momento. Te das cuenta de que lo que pides es sumamente inusual. También lo es construir toda su infraestructura financiera, y capacitar a mis propios reemplazos con un 40% de descuento, durante 9 años. El reloj en la pared de Garrett sonaba con fuerza en el silencio que siguió. Fuera de las paredes de vidrio de su oficina, podía ver a la gente fingiendo no mirar. Finalmente Garrett asintió. Danos 24 horas para preparar una respuesta formal. Recogí mi libreta. Mi renuncia se hará efectiva en 2 semanas. El plan de transferencia de conocimientos que he diseñado requiere de un mínimo de 60 días. Tienen 24 horas para decidir si vale la pena solucionar esa brecha. Cuando me di la vuelta para salir, Vanessa habló de nuevo. Eleanor, solo por curiosidad, ¿quién te hizo la oferta de la competencia? Me detuve en la puerta. Horizon Financial Solutions. Están dirigidos por Catherine Walsh. Dejé que el nombre quedara suspendido en el aire. Catherine Walsh, quien se había ido de esta misma empresa hacía 5 años tras recibir el mismo trato que yo. Catherine Walsh, quien desde entonces había construido un competidor que nos había estado arrebatando clientes durante los últimos 2 años. La expresión de sus rostros me indicó que finalmente entendían lo que estaban a punto de perder. Caminé de regreso a mi escritorio con el corazón latiendo con fuerza, pero con pasos firmes. Podía sentir cómo el cambio de poder vibraba en el aire a mi alrededor. Por primera vez en 9 años, yo no era simplemente Eleanor, la arquitecta financiera confiable. Yo era Eleanor, una fuerza a tener en cuenta, y ellos lo sabían. Al sentarme en mi escritorio, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Catherine. ¿Lo hiciste? Escribí de vuelta una sola palabra, sí. Su respuesta llegó al instante: su pérdida, nuestra ganancia, cenamos esta noche para celebrar. Sonreí mientras dejaba mi teléfono a un lado. La verdadera victoria no era solo defenderme tras 9 años de ser subestimada, era lo que vendría después. Porque el secreto que no había incluido en mi análisis era el más valioso de todos. Dejé mi teléfono sobre la mesa, y miré a mi alrededor en la oficina que había sido mi segundo hogar durante casi una década. El leve olor a café quemado de la sala de descanso, el zumbido irregular del aire acondicionado, y la vista del horizonte de la ciudad, que había visto crecer con nuevos edificios año tras año. Todo era tan familiar, pero al mismo tiempo de repente se sentía diferente. Mi computadora emitió un sonido con un mensaje entrante. Era de Jordan, de cuentas por cobrar. ¿Qué está pasando? ¿Todos dicen que renunciaste? Las noticias ya volaban en una oficina diseñada para escuchar a escondidas. Minimicé el mensaje sin responder y, en su lugar, abrí el archivo en el que había estado trabajando durante meses. No era mi análisis, sino algo completamente diferente. Cuando dije que lo documenté todo en esos 9 años, me refería a absolutamente todo.
La primera transacción irregular había llamado mi atención 18 meses atrás, un pago a un proveedor que no coincidía con ninguna orden de compra aprobada, lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido, de $13.875, destinado a una empresa de consultoría de la que nunca había oído hablar. Se lo señalé a Daniel, quien lo descartó diciendo que estaba preaprobado por el liderazgo ejecutivo. Recibí la misma respuesta cuando señalé el siguiente y el que siguió. Después del tercer descarte comencé a llevar un registro aparte. Eran transacciones sin documentación de respaldo con proveedores que tenían direcciones de apartados postales y carecían de sitios web. Los pagos se realizaban de forma puntual cada trimestre, aumentando ligeramente en cada ocasión. Para el sexto mes de mi contabilidad secreta, el patrón era inconfundible: alguien estaba desviando fondos de la empresa a través de cuentas de proveedores falsas. Los montos estaban calculados con precisión para evitar activar los umbrales de auditoría, comenzando con cifras pequeñas que crecían lo justo cada trimestre para establecer un patrón que no levantara sospechas al normalizarse con nuestros crecientes ingresos. Realmente era algo elegante, una operación financiera fantasma que había desviado más de $2.700.000 en los últimos 3 años. Este era el documento que Catherine realmente quería. Por esta razón me había estado buscando durante meses, ofreciéndome un salario que realmente reflejaba mi valor, porque sospechaba lo que yo ya había confirmado. La impecable imagen financiera de nuestra empresa estaba construida sobre un fraude cuidadosamente estructurado. El teléfono de mi escritorio sonó sobresaltándome. Era la extensión de Daniel. Eleanor, ¿puedes venir a la sala de conferencias? Nos gustaría continuar nuestra conversación. 3 horas. Solo habían necesitado 3 horas, no 24. Estaré allí de inmediato, respondí. Cuando entré a la sala Pino, nuestra empresa nombraba las salas de conferencias con nombres de árboles, que original encontré a Garrett, Daniel, Vanessa y ahora, a Thomas Whitaker, nuestro asesor legal principal. Una incorporación interesante. Por favor, siéntate. Garrett me indicó la silla vacía frente a él. Parecía que no había dormido, aunque apenas era mediodía. Me senté colocando mi libreta y mi bolígrafo exactamente frente a mí. Hemos revisado tus solicitudes, comenzó Garrett, y estamos preparados para ofrecerte un paquete de compensación revisado. Thomas deslizó un documento a través de la mesa. Me tomé mi tiempo para leerlo, consciente de que 4 pares de ojos me observaban: un ajuste salarial a $155.000, con efecto inmediato, un bono de retención de $45.000, un nuevo cargo de directora senior de operaciones financieras, y un asiento en el comité de liderazgo ejecutivo. Todo lo que había pedido y más, el contraataque desesperado de personas que de repente se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Cerró el documento y levantó la vista. Esto es aceptable. Gracias. El alivio visible que se reflejó en el rostro de Daniel fue casi cómico. Maravilloso. Garrett sonrió de manera forzada. Thomas trabajará con recursos humanos para agilizar los trámites. Nos complace mucho poder resolver este asunto internamente. Asentí, recogiendo mis cosas para marcharme, cuando Thomas se aclaró la garganta. Solo un asunto adicional, Eleanor. Como parte de este nuevo acuerdo, hemos preparado un convenio de confidencialidad estándar sobre las estructuras de compensación de la empresa y cualquier irregularidad que hayas podido observar durante tu tiempo aquí. Y ahí estaba. Me giré hacia Thomas con una expresión neutral. ¿Irregularidades? Thomas mantuvo su ensayada expresión impasible de abogado. Es el lenguaje estándar para los acuerdos ejecutivos. Nada de qué preocuparse. Dejé que el silencio se prolongara durante 3 segundos completos antes de responder. Necesitaré revisar esa redacción con cuidado antes de firmar. ¿Te importaría enviármela por correo electrónico? Por supuesto, asintió Thomas, aunque un músculo de su mandíbula se contrajo ligeramente. Me puse de pie para salir, pero me detuve en la puerta. Una cosa más. Me gustaría recibir una confirmación por escrito de que la revisión de las compensaciones para otros empleados potencialmente afectados comenzará dentro de los próximos 30 días, tal como lo conversamos. Vanessa y Garrett intercambiaron miradas. Incluiremos eso en la documentación, dijo finalmente Vanessa. Asentí y salí de allí,
sintiendo sus miradas clavarse en mi espalda mientras caminaba por la oficina de regreso a mi escritorio. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Catherine. ¿Alguna novedad? Escribí, contraoferta aceptada. Están incluyendo un acuerdo de confidencialidad sobre irregularidades. Su respuesta no tardó en llegar. Perfecto. Procede según lo planeado. Las siguientes 2 semanas fueron fascinantes. De repente me incluían en reuniones ejecutivas para las cuales antes yo solo preparaba los materiales de apoyo. Las personas que apenas me saludaban con la cabeza en el pasillo ahora se detenían a charlar. Daniel me traía café negro, sin azúcar, justo como me gustaba, sin necesidad de pedírselo. Firmé la carta de oferta revisada, pero seguía encontrando inconvenientes en el acuerdo de confidencialidad, devolviéndolo al departamento legal con preguntas que requerían una redacción minuciosa, una táctica de retraso que Catherine me había sugerido. El documento no presenta problemas legales, le expliqué a mi hermana Meredith durante la cena de ese fin de semana. Solo estoy ganando tiempo. Meredith sacudió la cabeza, enrollando pasta alrededor de su tenedor. Todavía no puedo creer que estés haciendo esto. La antigua Elle simplemente habría aceptado el dinero y se habría mostrado agradecida. Dejé mi copa de vino sobre la mesa. La antigua Elle permitió que la subestimaran durante 9 años. La nueva Elle entiende su valor y la verdad, la nueva Elle da un poco de miedo. Meredith se echó a reír. Me encanta. Para aquellos que se preguntan qué pasó porque sé que se lo están preguntando, permítanme ser clara, no violé ninguna ley, no robé secretos de la empresa y tampoco saboteé ningún sistema. Lo que hice fue mucho más efectivo. En el día 15 después de mi confrontación, un día después de la fecha en que mi renuncia habría entrado en vigor, volví a sentarme frente a Garrett, Daniel, Vanessa y Thomas. En esta ocasión, nos acompañaba Amara Jackson, la presidenta de la junta directiva, quien se conectó mediante videoconferencia. Eleanor, gracias por tu paciencia mientras resolvemos los detalles de tu nuevo puesto, comenzó Garrett, mostrando esa sonrisa de director ejecutivo que nunca llegaba realmente a sus ojos. Antes de que finalicemos todo, hay algo que necesito compartir con todos ustedes, dije, sacando una carpeta delgada de mi bolso. Ya hemos aprobado tus solicitudes, intervino Daniel rápidamente. Esto no tiene que ver con mi compensación. Abrí la carpeta y distribuí copias de un documento de 15 páginas a todos los presentes en la mesa, al mismo tiempo que le enviaba la versión digital a Amara. Se trata de los $2.700.000 que han sido desviados sistemáticamente de la empresa, a través de cuentas de proveedores falsas, durante los últimos 3 años. La sala quedó en absoluto silencio. En la pantalla, Amara se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos mientras examinaba el documento. He detallado los patrones de las transacciones y las empresas fantasma involucradas, además de rastrear los fondos hasta su destino final, mantuve mi voz en un tono tranquilo y profesional. Inicialmente le reporté estas inconsistencias a Daniel hace 18 meses, pero me dijeron que estaban aprobadas a nivel ejecutivo. Todas las miradas se dirigieron a Daniel, cuyo rostro se había vuelto pálido como la ceniza. Eso. Debe de haber algún error, tartamudeó él. No hay ningún error, continué. Verifiqué cada transacción. El patrón se volvió evidente después de rastrear la primera docena de pagos. Lo que no estaba claro era quién estaba detrás de esto. Me dirigí a la página 12 de mi informe. El dinero se distribuyó cuidadosamente en 7 sociedades de responsabilidad limitada diferentes, y todas ellas conducen a una sociedad de cartera llamada Pinewood Ventures. Hice una pausa. Una sociedad de cartera registrada a nombre del cuñado de Thomas Whitaker. La expresión de Thomas no cambió, pero sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza con la que sujetaba la mesa. Esto es absurdo, dijo él con calma. Nunca he oído hablar de Pinewood Ventures. Tal vez no por ese nombre, asentí. Sin embargo, la firma que autoriza los documentos de constitución coincide exactamente con la firma de tu certificado de matrimonio con Clare Whitaker, de soltera Peterson. Tu cuñado, Jordan Peterson, firmó ambos documentos. En la pantalla, la voz de Amara interrumpió la tensión de la sala. Señorita Avery, estas acusaciones son extremadamente graves. ¿Por qué nos presenta esto a nosotros en lugar de acudir directamente a las autoridades?
Sostuve su mirada a través de la cámara. Porque creo en darle a esta empresa la oportunidad de abordar la situación internamente primero. El fraude ha sido sofisticado pero acotado. Parece involucrar únicamente a un pequeño número de personas, por lo que no se trata de una corrupción sistémica. Lo que no mencioné fue que Catherine me había aconsejado adoptar este enfoque. Deja que piensen que les estás haciendo un favor, me había dicho. Dales la soga suficiente para que se ahorquen solos. Necesitaré llamar a nuestros asesores externos, dijo Amara, mientras ya buscaba su teléfono. Thomas se puso de pie bruscamente. Esta reunión se suspende hasta que haya representación legal disponible para todas las partes. Siéntate, Thomas, dijo Garrett en voz baja, sin desviar en ningún momento los ojos de los documentos que tenía delante. Eleanor, ¿cuánto tiempo llevas recopilando esta información? 18 meses. Desde la primera vez que reporté un pago irregular y se me ignoró. Daniel parecía a punto de vomitar. Yo no. Yo nunca. Tú nunca hiciste preguntas, completé la frase por él. Nunca investigaste cuando planteé mis preocupaciones. Confiaste en las personas equivocadas y descartaste a quienes hacían lo correcto. Las siguientes de 8 horas fueron un torbellino de llamadas de emergencia de la Junta, la llegada de asesores externos, el personal de seguridad escoltando a Thomas fuera del edificio, y la contratación de contadores forenses. Respondí a las preguntas con calma, entregué toda mi documentación, y observé cómo la empresa a la que le había dedicado 9 años lidiaba con la traición de su asesor legal de confianza. Para la medianoche ya estaba claro que Thomas había sido el cerebro del plan, con la ayuda de 2 cómplices en el departamento de contabilidad que facilitaron el procesamiento de los pagos fraudulentos. Daniel no había sido cómplice, simplemente fue negligente y confió demasiado en Thomas, quien le había asegurado que los pagos eran honorarios de consultoría legítimos aprobados por la dirección ejecutiva. Salí del edificio a la 1:17 de la madrugada, agotada pero con una calma extraña. Catherine me estaba esperando en su automóvil al otro lado de la calle. ¿Cómo te fue?, preguntó mientras yo me deslizaba en el asiento del copiloto. Exactamente como lo predijiste. Thomas está acabado, la Junta está en pánico, y Garrett y Vanessa se apresuran para contener el daño. Catherine sonrió en la oscuridad. ¿Y tú? Comienzo el próximo mes como tu nueva directora de finanzas, tal como acordamos, con un bono de contratación equivalente a lo que malversaron de su propia empresa. Me apoyé en el reposacabezas. Pero primero me tomaré 3 semanas libres. No he tenido unas vacaciones de verdad en 9 años. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. La empresa intentó mantener la malversación en secreto, pero estas cosas siempre terminan saliendo a la luz. En cuestión de días, Thomas y sus cómplices ya enfrentaban cargos penales. Daniel fue suspendido de sus funciones con goce de sueldo, a la espera de una investigación interna sobre sus fallas de supervisión. La junta directiva contrató a una firma independiente para realizar una auditoría completa de todos los sistemas financieros, los mismos sistemas que yo había construido y conocía al derecho y al revés. 2 días antes de comenzar en mi nuevo puesto en la empresa de Catherine, Garrett me llamó personalmente. Eleanor, espero que podamos hablar. Su voz había perdido toda esa seguridad típica de un director ejecutivo. El equipo de auditoría tiene dificultades con algunos de los sistemas que diseñaste, les resulta complicado entender tu metodología. Casi me echo a reír. Mi metodología está completamente documentada en el plan de transferencia de conocimientos que les entregué. Ese mismo que ignoraron cuando pensaron que podían simplemente pagarme para que me quedara callada. Estamos dispuestos a ofrecerte una tarifa de consultoría para que nos ayudes con la transición. Ponle precio. ¿Mi precio? Repetí. Mi precio era ser valorada justamente por 9 años de lealtad y experiencia. Esa oportunidad ya pasó. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Cuando entré a la oficina de Catherine en mi primer día como directora de finanzas, ella me recibió con una copa de champaña. Por los nuevos comienzos, brindó ella. Y por saber lo que valemos, añadí yo. En menos de 6 meses, logramos asegurar 3 clientes importantes que habían dejado mi antigua empresa por preocupaciones sobre sus controles financieros.
Al cabo de un año, nuestra firma había duplicado su tamaño, y era reconocida como líder en la industria por sus prácticas financieras transparentes. Implementé una estructura de compensación transparente para toda la empresa, que garantizaba el mismo salario por el mismo trabajo, sin importar cuándo hubiera sido contratada la persona. Cada trimestre revisaba personalmente los datos salariales para identificar y corregir cualquier disparidad que pudiera surgir. En cuanto a mi antiguo empleador, sobrevivieron, pero nunca se recuperaron por completo del escándalo. Garrett fue finalmente destituido por la Junta, Vanessa se marchó a un puesto en una empresa más pequeña, y Daniel fue relegado a un rol no directivo después de que la investigación concluyera que había sido negligente, pero no un criminal. La empresa fue adquirida 2 años más tarde, por una fracción de lo que solía valer. A veces me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si me hubieran valorado de manera justa desde el principio. Si Daniel hubiera investigado cuando expresé mis dudas sobre los pagos irregulares por primera vez, o si Garrett hubiera construido una cultura de transparencia en lugar de una de secreto. Sin embargo, no me lo pregunto por mucho tiempo porque la verdad es que estoy exactamente donde debo estar. Así que si estás viendo esto y te sientes poco valorado, ignorado o menospreciado, ya sea en el trabajo, en una relación o en cualquier otro aspecto de tu vida, recuerda mi historia. Recuerda que conocer tu propio valor no es egoísta, es una necesidad. Tu conocimiento de la organización, tu dedicación y tus habilidades tienen valor, un valor real y tangible. Y a veces tienes que ser tú quien calcule ese valor y presente la factura.